Tenemos ya en la línea telefónica a Pedro Pablo Chirinos, un experto, conocedor muy bien de lo que es los asuntos legislativos, ha sido asesor legislativo precisamente, y bueno, pues se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados que va a haber más dinero para los partidos políticos. Bueno, le damos la bienvenida y muy buenas tardes, Pedro Pablo Chirinos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aarón? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues a ver, Pablo, ¿cómo está esto que se acaban de aprobar más lana para los partidos políticos en la Cámara de Diputados? Sí, Aarón, pues a ver, acaban de pasar la semana pasada una reforma en materia de disminución de montos a las sanciones de los partidos políticos. Ocurre que todos arrastran una serie de multas y conflictos, la mayoría por incumplir sus obligaciones en materia de fiscalización. Y al incumplir, así como el SAT a los ciudadanos, el INE sanciona a los partidos para que sean más transparentes con el ejercicio de los recursos públicos. Antes, o bueno, está vigente todavía un porcentaje de retención que la autoridad electoral puede hacer a las administraciones de los partidos políticos, que cada mes, reciben sus recursos a nivel federal de parte del INE y a nivel local de parte del Instituto Estatal Electoral. La propuesta que se acaba de aprobar pugna por no poder retener más del 25% de la administración total para financiamiento ordinario. ¿Qué significa esto? Que si ellos por deber 100 pesos les quitaban 50 pesos cada mes, ahora solo le van a poder quitar 25 pesos para que tengan ellos más recursos para gastar y más tiempo para pagar. A mí esta situación me sorprende porque en principio veo que es contraria a la propuesta de reforma electoral que está haciendo el presidente de la República, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, porque esto pugna por dar más recursos y descargar las obligaciones de fiscalización que los partidos están obligados a cumplir. Abre un manto de impunidad para todas las sanciones anteriores, señalando que la fiscalización no debe afectar el desarrollo de las actividades de los partidos. Bueno, a mí me parece que no hay una suficiencia técnica en esta iniciativa y mucho menos de motivos de decisión que la gente realmente esté preocupada por si los partidos tienen la capacidad de pagar o la capacidad de cumplir con sus obligaciones. Lo que la gente pugna es porque haya menos recurso público involucrado en el gasto discrecional de los partidos políticos, y aquí estamos viendo una contrainiciativa que ya se votó en la Cámara de Diputados y que más bien parece como la parte de entrada, la antesala de la negociación para lo que es la reforma electoral. Sí, esto hace que todos los partidos tengan un piso un poco más parejo o cómodo en cuanto al manejo de sus ingresos y recursos, y a partir de ahí pareciera que abrirán negociaciones para platicar de esta gran reforma electoral con este aliciente para los partidos, que es quitarles la mitad de las sanciones, que en una opinión muy personal equivale a una devaluación por completo de todo el sistema sancionador y de medios de impugnación que existe en materia electoral, porque hayas hecho lo que hayas hecho, si fue grave o no fue grave, ya los diputados están diciendo no pasa nada, ¿sí? Te vamos a dar más gracia para que pagues en periodo y te vamos a aceptar abonos chiquitos. Entonces me parece que en el contexto pues tendrá sus razones políticas, pero en cuanto a la justificación interior de la iniciativa no lo está. Una justificación hacia la gente que pugna porque los partidos tengan más dinero, bueno, entendería que antes de eso está el cumplimiento de la legalidad a la que partidos y ciudadanos estamos obligados. Y aprobar a posterior esta reforma donde atenúan todas esas conductas por las que han sido sancionados, pues me parece que es una burla para todas y todos los ciudadanos que estamos sobre todo relacionados con el ejercicio de la legalidad en la materia electoral, las elecciones, el tema de la cosa pública de los partidos políticos y consecuentemente del ejercicio de gobierno. Esto es un aliciente
para que las cosas se sigan haciendo malas en el interior de los partidos políticos, porque no los sujetas a cumplir de una mejor manera, por ejemplo, las obligaciones en materia de fiscalización. ¿Qué sería un aliciente para que lo cumplan? Que en lugar de que le retuvieran, como es hoy, el 50%, pudiera llegar a una retención mayor del 60-75%. Eso sí obligaría a los partidos como camisa de fuerza a transparentar el uso de recursos y las infracciones vendrían a la baja. Pero si, por el contrario, como se aprobó en la Cámara de Diputados, se les da un margen mayúsculo para que puedan, en todo caso, duplicar todas las sanciones que ya tienen antes de llegar al 50%, o sea, les están reponiendo su score, su estamina, su bolsillo, para que puedan seguirse equivocando, y eso no es tendencia al mejor cumplimiento de los valores democráticos a los que tanto partidos como ciudadanos estamos obligados, Aaron. Sí, o sea, es decir, a ver, si el Partido Verde, así como está actualmente o estaba, ¿no? Porque acaban de reformarlo, incumple la ley incansable y recurrentemente, porque sabe bien que le va a redituar más, ¿no? Al final de cuentas, cuando con esas alianzas que siempre hace, porque son muy vivos, ¿no? Para calcular y saber quiénes van a acceder al poder, y una vez estando en el poder, pues siempre son aliados del poder, ¿no? Entonces, una vez estando ahí con sus negociaciones y que ocupen las posiciones que negocian y se les conceden, pues le va a ser mucho más redituable, o sea, que incumplan la ley y la multa que les impongan, pues con la zurda, ¿no? Se la limpian, o sea, y ahora, pues todavía le vas a dar más facilidades como en Electra, pues, ¿no? Con abonos chiquitos, pues digo, a toda madre, ¿no? Va a ser una fiesta aquí de a ver quién, ahora va a haber competencias de a ver quién viola más la ley electoral. Sí, claro. Digo, claro. Parecería ser que esa es la invitación, pues, ¿no? A esto, a que los partidos, como bien lo dices, tengan cada vez menos restricciones y hagan, pues eso, lo que les da su chingada gana, ¿no? Sí, o sea, cada año el INE multa aproximadamente, bueno, no es el INE, es el tribunal, pero es a través de la retención que hace el INE. Fíjate, las retenciones que hace el INE para las multas se van para el CONACYT, ¿sí? Entonces indirectamente le están quitando la mitad del flujo de multas que tenía para este propósito, y se lo están regresando a los partidos sin ponerles candados para un mejor cumplimiento de sus atribuciones. O sea, es un tema en el que campea la impunidad para los partidos, y para la ciudadanía no es así. Mira, tú decías del Partido Verde, en el 2015 le pusieron una de las multas más grandes de la historia por 122 millones, porque recibían recursos en especie de los grupos parlamentarios en la Cámara de Senadores y de Diputados. Entonces luego el tribunal le baja la multa a 214 millones de pesos, y bueno, esto ya saben ellos que es un riesgo, como bien lo pones tú, que vale la pena correr, porque al final lo de las multas no lo paga el partido con recursos propios, ni de los dirigentes, ni de los candidatos, sino con las administraciones que provienen del mismo recurso de la ciudadanía. Entonces, al final somos nosotros los que pagamos el relajo que hacen, y somos nosotros los que les estamos dando más dinero para que siga este margen discrecional, que esperemos en una discusión ya más amplia de lo que va a ser la reforma electoral, pudiera esto revertirse, ¿no? Porque sí puede ser como algo que lleve a cierta concertación entre partidos. Ok, a ver, vas a tener más billetes en la cartera, pero en realidad esto no abona a establecer el régimen de partidos, que tiene muchos pendientes, no solo en obligaciones en materia de fiscalización, sino muy fácil, a ver, la democratización interna de las elecciones para dirigentes y de diputados. Vemos un Partido del Trabajo con un dirigente que tiene ahí muchísimos años, y parece que no hay una elección democrática para sostenerlo. Lo mismo con dirigencias estatales. Acabamos de ver lo de Rogelio Díaz Brown en el PRI. Se pasaron por encima la voluntad de las y los militantes priistas, se burlaron de todos ellos, y ahí está él como presidente, porque no hay un
método efectivamente democrático para elegir a los dirigentes. Entonces, si no hay esta democracia al interior, ¿qué podemos esperar hacia el exterior de los partidos políticos que sí violan en este caso este adagio en donde dice que nadie puede legislar en su propio beneficio, ¿no? Volvemos a esta zona de penumbra en donde no se ve hasta dónde llega el mandato del partido y el mandato del diputado que hace esta propuesta, porque en realidad tiene este contexto, este marco de referencia de la negociación a esta reforma electoral más grande que es de carácter constitucional, y pues esto sirve por lo menos para abrir una mesa de negociaciones, ¿no? Sí. A mí me parece que debemos ponerle un poco más de atención de aquí a fin de mes para ver qué ocurre con estas discusiones y ver que efectivamente este tránsito progresivo que trae la mayoría actual en la Cámara de Diputados y Senadores sea efectivamente correspondiente con lo que la gente votó a la hora de hacer las reformas, porque de esta manera, incluso, como te decía, es una devaluación para todo lo que hubo antes, ya tierrita volada, y vámonos, somos amigos todos otra vez, tendrán más dinero, o si les disminuirán, como lo propone el presidente, el 50% de administraciones, que, pues a la gente del SAT no lo perdona, ¿no? Porque a los partidos el INE sí les va a condonar esta proporción de recursos. Bien, ¿y quién, a todo esto, quién es el que lanza esta iniciativa, Pedro Pablo Chirinos? Mira, la iniciativa viene de parte de Sergio Gutiérrez Luna. Uy, bueno, no sé, mamá. Ok. Y yo creo que tiene por lo mismo ese ingrediente político que veremos si impactó o no en este tránsito de negociaciones hacia fin de mes, porque fue aprobado pues por una mayoría de diputados, y esto no se va a aprobar de manera individualizada, sino que va a formar parte de esa dictaminación de la reforma en materia político-electoral, constitucional y legal que se está discutiendo, aprovechando este caminito que acaba de dejarlo de la Guardia Nacional y que ya anunció el secretario de Gobernación que hay acuerdos para otro tipo de trabajos que están construyendo, ¿no? Yo creo que hay que ver todas las reformas en su contexto. Esta en lo individual no representa lo que sí es la gran oportunidad de lo que propone el presidente, de disminuir legisladores, de quitarle recursos al INE, de cambiar a sus titulares y de democratizar más la designación de estos, que ya no sea por cuotas de partidos políticos. Ahora, además de esta de Sergio Gutiérrez, quiero decirte que hay otras 34 iniciativas relacionadas, pero esta sí se dictaminó en forma previa y se aprobó, y las demás están ahí platicándose en esta Comisión para la Reforma Política Electoral. Entonces, es un tema que me parece muy controversial y que indirectamente sí nos agravia a todos, porque los partidos que debieran tener estas conductas más ejemplares y de respeto a las normas, pues son los primeros que las violan, y luego nosotros tenemos a fuerzas, sí o sí, que utilizarlos como vehículos para llegar al poder. Entonces, todo lo que venía con una buena voluntad tiende a descomponerse en la panza de los partidos, que está plagada ahí de discrecionalidades, de gasto excesivo, de todavía burocracias doradas, y que a nosotros como ciudadanos sí nos debe preocupar que, hay una contradicción, porque hay uno de Morena que va en contra de lo que pugna el presidente, que es quitarles el 50% de los recursos que todos los partidos tienen, ¿no? Ya para no extenderme, Aarón, y cerrar en el contexto, ahí con esta iniciativa se manejó también el hecho de que los partidos podrán renunciar libremente a sus administraciones para regresarlas a la tesorería de la Federación. Bueno, esto, si bien no estaba reglamentado, tampoco justifica que haya esa impunidad que sí se va a propiciar si les hacen menor la retención, porque todos los partidos se van a acostumbrar a vivir con el 75% de lo que les toca. Ya nada más uno tendrá que pagarlo en 5 o 6 años y otro lo mejor en 14 o 15, pero nunca podrá pasar de ese 25% del total de lo que reciban. Y eso sí realmente es algo de qué preocuparse, porque no va a mejorar el sistema democrático como lo conocemos.
Sí, a ver, Pablo, ¿qué lectura le das a esto que acabas de analizar en cuanto a que esta iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, va en contra de lo que está proponiendo en la reforma electoral el presidente, que es precisamente quitarle ese 50%, o sea, bajarle el recurso a los partidos, las prerrogativas a los partidos al 50%, y resulta que aquí se está proponiendo lo contrario. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? Mira, yo creo que es una iniciativa en donde se pretende hacer la construcción de acuerdos políticos. ¿Para qué? Por un lado, para que los partidos puedan renunciar a sus administraciones, ¿no? Y regresarlas como lo ha hecho Morena, y que el INE no los dejaba. Se resuelve esa problemática. Pero en el punto más importante es, creo yo, la puerta de entrada a mesas de negociación para que los partidos tengan un aliciente y puedan conceder sus votos para sacar otra vez una reforma constitucional como la de la Guardia Nacional. Al final, las lógicas al interior del Parlamento es en la construcción de estos acuerdos. Y si bien hay una contradicción en esta iniciativa, creo que el contexto político pone de manifiesto que es con la intención de traer a todos a una concertación y poder reunir los votos para la reforma constitucional, que esa sí es muchísimo más trascendental. ¿Qué es lo que está mal? La materia de la concesión a las prerrogativas de los partidos. Hay una contradicción con lo del presidente, pero creo que en el contexto que se da la aprobación de cara a la discusión de una reforma más grande, permite a los actores acercarse y coincidir y bajarle a ese ambiente de crispación y de rechazo que había con la moratoria constitucional, que es equivalente a no construir nunca absolutamente nada, ¿no? Casi equivalente a regresar a una regresión, a un desperdicio. Pero bueno, esto abre esa posibilidad. Yo creo que atiende más bien a eso, porque para las personas que nos están escuchando, los ciudadanos de a pie, pues no nos da ningún rédito ni ningún beneficio, sino que hace que los partidos conserven de mayor, o se arraiguen más en esas prácticas que ellos mismos propician y por lo que las autoridades los vienen sancionando. ¿Sí? Yo creo que tiene un ingrediente político innegable, y pues los detalles ahora sí de la contradicción obedecen más a esa parte que a tener una opinión divergente, ¿no? No creo que sea un acierto. Habremos todos de valorar si esto se incluye al final de la discusión o no, y veremos qué alcance fue el que tuvo en ese momento. Bien, bueno, ya para finalizar, Pedro Pablo, nos queda un minuto antes de irnos al corte. Ni por asomo hay alguna iniciativa o de esas otras 4 que mencionas en cuanto a que se eleve el porcentaje de votación para que sobreviva un partido, o que actualmente está en el 3%, ¿no? Que me parece muy laxo, y por eso existe tanto partidito rémora, que son propiedad de un personaje o de un grupo, y que bueno, ahí vive estando pegados al poder o a un partido de los llamados grandes, y bueno, y todo es una complicidad, ¿no? Y a la hora de llegar a iniciativas, bueno, todo es una negociación, pero como si estuviéramos en un mercado, ¿no? Así, simplemente la política no existe plenamente en esto, sino lo que aquí prevalece es la politiquería. Y entonces no hay así ni por asomo en cuanto a que un partido tenga que demostrar una verdadera representación, porque a mí me parece que el 3% pues no representa mucho, ¿no? El Partido Verde representará muchas cosas menos, muchas cosas en cuanto a negocios y prebendas, pero menos a los ecologistas. De hecho, no le han dado esa licencia, no han permitido que los partidos ecologistas a nivel mundial pues tienen su agrupación, y el Partido Verde no está ahí, no lo han admitido. El Partido del Trabajo pues también podrá representar muchas cosas menos a los trabajadores, y así nos vamos, ¿no? No hay nada de esto, Pedro Pablo. Mira, sí, retomando, son más de 34, 35 iniciativas
y sí hay más de una que pugna por elevar este margen de participación para que los partidos locales y nacionales pierdan sus registros, ¿no? La del presidente también hacía una modificación breve en este aspecto, pero en realidad ahí yo sí discrepo un poco, Aaron, en el sentido de que no deberíamos transitar hacia menos partidos, sino realmente hacia más opciones políticas que sí representen ya una coincidencia con lo que la gente necesita en la actualidad, porque estamos impuestos a conocer a estas instituciones desde que somos niños, y a la hora de las elecciones estamos obligados a seguir votando por las mismas ideologías, estatutos, declaración de principios desde hace cuántos años, y no se ha hecho por modificar esto, por darle un matiz de más oportunidad, ¿no? Yo creo que si hubiera más oportunidad, más opciones, mejoraría el desempeño de los partidos y las ofertas que tienen, pero realmente las lógicas de las que hablas, de la representación de intereses, de negocios, de transitar siempre con el poder como algunos partidos lo hacen, pues es algo que supera las estructuras jurídicas, legales y constitucionales, y que son factores reales de poder que están ahí y que no van a cambiar ni con una, ni con dos, ni con 10 reformas, lamentablemente, ¿no? Entonces sí se pugna también por aumentar este margen, pero todo esto y las 36 iniciativas adicionales se discutirán de manera conjunta en este lapso, esperamos, de 2 o máximo hasta 3 semanas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pedro Pablo, muy amplio y muy didáctico tu análisis. Gracias por esta colaboración, y esperamos verte por acá físicamente, ya presencialmente acá en cabina, la otra semana. Muchas gracias, saludos. Saludos, bueno, esto es En la Radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Ya está listo el periodista Jaime Delgado, que de Baja California, que nos va a explicar a detalle todo este asunto del fraude en Baja California, y que está implicado ahí el actual jefe de oficina del gabinete de acá del gobierno del estado de Sonora, Rodolfo Castro.